¿Y si te dijera que no estás solo por error, sino porque Dios te está formando? Él no te está abandonando, te está separando. Porque hay cosas que solo se revelan cuando el ruido se apaga y la multitud se va. Estás solo porque Dios quiere hablar contigo directamente, sin filtros, sin interferencias, sin distracciones. Comenta: Dios me separó para hablarme. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Y no te atrevas a quedarte con esto. Comparte este mensaje ahora, porque si no lo haces, alguien puede seguir sintiéndose abandonado, sin saber que fue escogido. ¿Alguna vez sentiste que todos se alejaron de ti al mismo tiempo? Que personas que prometieron estar contigo ya no están. Que los que decían amarte ahora te ignoran. Y que incluso Dios parece haberse retirado en silencio. Y si yo te dijera que esa soledad no es un castigo, sino una estrategia divina, que Dios no te está dejando solo para que sufras, sino para que veas con claridad lo que no podías ver rodeado de ruido. Porque hay cosas que solo se revelan cuando el alma se queda en silencio. Y hay revelaciones que solo llegan cuando todo lo demás se va. Hoy el Espíritu Santo quiere abrirte los ojos para que entiendas por qué Dios te está dejando solo. No es abandono, es separación. No es rechazo, es protección. Él está cortando la dependencia emocional que construiste con personas, sistemas y ambientes que estaban contaminando tu discernimiento. Porque mientras tú sigas rodeado de lo que no te deja crecer, nunca vas a oír la voz de Dios con claridad. Por eso, Él está permitiendo que todo se seque, que las llamadas paren, que las invitaciones cesen, que las puertas no se abran, no para herirte, sino para formarte, para que aprendas a sostenerte en lo invisible, para que descubras quién eres, cuando ya no tienes a nadie más que a Él. Si estás escuchando esto y aún no escribiste Jesús en los comentarios, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios no se esconden. Escribe ahora mismo: la palabra de Dios es vida, y comparte este mensaje, porque hay alguien que hoy está en soledad y necesita entender que no está siendo olvidado, está siendo separado con propósito. No te vayas, no pauses. Esta palabra puede ser lo que el cielo te envió, justo cuando pensabas que estabas completamente solo. Cuando Dios decide dejarte solo, no es porque hayas hecho algo mal, es porque quiere hacer algo nuevo. Y para eso, necesita espacio. Espacio en tu mente, en tu espíritu, en tu agenda. Y a veces, la única forma de conseguir ese espacio es permitiendo que todo lo demás se aleje. Porque mientras estés rodeado de distracciones disfrazadas de compañía, no vas a poder escuchar su voz con nitidez. Hay relaciones que te estaban robando sensibilidad espiritual. Hay ambientes que apagaban tu discernimiento. Y aunque no lo veías, Dios sí. Por eso, en su misericordia, empezó a desconectarte de lo que no podías soltar por ti mismo. La soledad que estás sintiendo no es el resultado de un abandono, es la evidencia de una purificación. Dios está limpiando tu atmósfera, está purgando tu entorno, está haciendo espacio para lo que Él realmente quiere depositar, porque no puede derramar lo nuevo en una vida saturada por lo viejo. Y lo viejo no siempre es pecado. A veces son personas buenas, proyectos lícitos, ocupaciones legítimas, pero que ya no se alinean con lo que Él quiere hacer contigo en esta nueva etapa. Por eso, Él te está separando, no para aislarte, sino para reposicionarte. Porque hay cosas que solo se revelan en el silencio. Hay niveles de presencia que solo se alcanzan en el secreto. Y tú fuiste llamado para algo tan específico que no puede ser compartido con todos. Así que, si hoy estás solo, no te resistas. Agradece, porque estás siendo preparado para una intimidad que solo los separados conocen.
La soledad que estás viviendo no es una pérdida, es un altar en construcción. Es el lugar donde Dios te está enseñando a depender únicamente de Él. Porque mientras sigas buscando validación externa, seguirás siendo débil internamente. Y Dios no quiere que vivas más alimentado por la aprobación de otros. Él quiere formarte en secreto, lejos de los aplausos, lejos de las comparaciones, lejos de todo lo que alimentaba tu ego más que tu espíritu. Porque el ego no se crucifica en público, se crucifica en soledad, y ahí es donde estás ahora, en ese proceso invisible, donde ya no recibes mensajes, donde nadie te busca, donde tus palabras ya no parecen relevantes para los demás, pero es ahí donde estás ganando algo que nunca podrías haber recibido rodeado de gente: peso espiritual, autoridad, intimidad con el Padre. Porque Dios no unge multitudes. Él unge a los que deciden permanecer cuando ya no queda nada más que su presencia. Y si estás solo, no estás perdido, estás escondido. Muchos no soportan esta etapa, la confunden con abandono y se apresuran a volver a lugares que Dios ya cerró. Se rodean otra vez de ruido solo para no enfrentar el eco del silencio. Pero tú no puedes ser uno más. Tú fuiste separado para algo diferente, y ese diferente no se alcanza entre la multitud. Se alcanza en el monte, en la cueva, en la habitación donde nadie te ve, pero el cielo te observa con atención. La soledad que estás viviendo no es una pérdida, es un altar en construcción. Es el lugar donde Dios te está enseñando a depender únicamente de Él. Porque mientras sigas buscando validación externa, seguirás siendo débil internamente. Y Dios no quiere que vivas más alimentado por la aprobación de otros. Él quiere formarte en secreto, lejos de los aplausos, lejos de las comparaciones, lejos de todo lo que alimentaba tu ego más que tu espíritu. Porque el ego no se crucifica en público. Se crucifica en soledad, y ahí es donde estás ahora, en ese proceso invisible donde ya no recibes mensajes, donde nadie te busca, donde tus palabras ya no parecen relevantes para los demás. Pero es ahí donde estás ganando algo que nunca podrías haber recibido rodeado de gente: peso espiritual, autoridad, intimidad con el Padre, porque Dios no unge multitudes. Él unge a los que deciden permanecer cuando ya no queda nada más que su presencia. Y si estás solo, no estás perdido, estás escondido. Muchos no soportan esta etapa, la confunden con abandono y se apresuran a volver a lugares que Dios ya cerró. Se rodean otra vez de ruido solo para no enfrentar el eco del silencio. Pero tú no puedes ser uno más. Tú fuiste separado para algo diferente, y ese diferente no se alcanza entre la multitud. Se alcanza en el monte, en la cueva, en la habitación donde nadie te ve, pero el cielo te observa con atención. La soledad te está formando en algo que ninguna multitud puede darte: permanencia en lo invisible, porque cuando no tienes a nadie que te mire, cuando tus oraciones no tienen testigos, cuando tus lágrimas no son vistas por otros, solo ahí descubres si realmente amas a Dios por quien Él es o solo por lo que Él puede hacer. Y esa es la fe que Dios está buscando. No la que se muestra en plataformas, sino la que se construye en el anonimato. Muchos nunca llegan a este nivel porque no soportan el silencio. Quieren respuestas rápidas, conexiones inmediatas, compañía constante. Pero Dios está buscando a aquellos que digan: aunque no quede nadie, seguiré aquí. Porque esos son los que Él confía con peso espiritual, los que no necesitan ser vistos para ser fieles, los que no dependen de emociones, porque aprendieron a caminar por convicción, y esa convicción nace donde estás ahora, en la soledad santa que nadie más entiende. Y si hoy estás sintiendo que no perteneces a ningún lugar,
que ya no encajas, con personas que antes eran tu círculo, que no tienes con quién desahogarte. No te desesperes, porque no estás siendo excluido, estás siendo reservado, y todo lo que Dios reserva lo hace porque tiene un uso específico. Tú estás siendo moldeado no para cualquier cosa, sino para algo que solo los separados pueden cargar. Y ese algo, cuando llegue, hará que todo este proceso tenga sentido. Muchos nunca lo entendieron, pero aquí hay un secreto que marca un antes y un después en tu vida espiritual. Y lamentablemente muchos abandonan justo antes de descubrirlo. ¿Eres tú de los que realmente quieren esta revelación? Entonces quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiarlo todo. Dios no te está dejando solo porque no te ama. Te está dejando solo porque te está preparando, porque hay niveles de gloria que solo pueden ser sostenidos por aquellos que fueron purificados en la soledad. Y tú no puedes entrar en la nueva temporada con la mentalidad de la anterior. Él está cortando lo viejo, el ruido, la necesidad de aprobación. Está puliendo tu carácter, afinando tu discernimiento, activando tu autoridad. Pero eso no ocurre en eventos ni en multitudes, ocurre en la intimidad. Y la intimidad se alcanza cuando ya no tienes a nadie más y aprendes a quedarte con Dios. Si tú logras resistir esta etapa, si no te apresuras a buscar sustitutos, si no corres detrás de quien ya no fue enviado para caminar contigo, entonces el cielo te confiará cosas que otros nunca recibirán. Porque mientras ellos buscaban compañía, tú buscaste presencia. Mientras ellos querían consuelo, tú pediste formación. Y esa es la diferencia entre quien vive para los hombres y quien fue separado por el cielo para algo eterno. Una de las señales más claras de que estás siendo separado por Dios es que ya no toleras lo superficial. Conversaciones que antes te entretenían, ahora te cansan. Ambientes que antes te emocionaban, ahora te incomodan. Personas que antes admirabas, ahora ya no te nutren. Y no es que te creas superior, es que tu espíritu está siendo refinado. Dios está vaciando tus antiguos apetitos para que aprendas a desear lo que realmente importa: su presencia, su voz, su propósito. Por eso te sientes desconectado. No es rechazo, es redirección. No encajas donde antes encajabas porque ahora estás siendo modelado para otro lugar. Estás siendo preparado para ambientes donde no cualquiera entra, donde no hay espacio para doble ánimo, donde no se sostiene nadie que no haya pasado por el fuego del aislamiento espiritual. Y ese fuego quema, sí, pero también purifica. Quita el deseo de agradar a todos, arranca la necesidad de explicación, mata la dependencia emocional, y cuando eso ocurre, te haces libre. Libre para obedecer sin aprobación, libre para hablar lo que el cielo dice, aunque a nadie le guste, libre para caminar solo en lo visible, pero rodeado por lo invisible. Porque los que fueron separados por Dios, aunque parezcan solos, nunca caminan sin respaldo. Y tú estás en ese proceso ahora. No te frustres por estar callado, escondido, invisible, porque estás siendo activado en el secreto, y lo que se activa ahí, el infierno no puede detenerlo. Tal vez te preguntes, ¿por qué Dios no envía a alguien para caminar conmigo en esta etapa? ¿Por qué no aparece un mentor, un amigo, una voz que me confirme que voy por el camino correcto? Y la respuesta es simple, aunque duela, porque si alguien lo hiciera ahora, tú dependerías de esa voz y no de la suya. Dios está cerrando todas las otras fuentes para que aprendas a beber directamente de Él, porque mientras sigas esperando que otros te afirmen, no serás capaz de caminar con plena convicción espiritual. Y tú no fuiste llamado a seguir la voz de hombres, fuiste diseñado para caminar por lo que el cielo te dice en lo secreto. Es por eso que muchos nunca maduran en la fe.
porque cuando se sienten solos, corren de vuelta a la comodidad de lo conocido, de lo humano, de lo emocional. Pero tú no puedes retroceder ahora, no después de todo lo que has atravesado, no después de tanto silencio, tanto vacío, tanta poda, porque estás más cerca de tu activación de lo que crees. Y esta soledad que estás viviendo es la antesala de una autoridad que no se puede falsificar. Dios está formando dentro de ti una firmeza espiritual que no se dobla ante el rechazo, ni ante la presión, ni ante el tiempo. Y esa firmeza no viene de libros, ni de conferencias, ni de likes. Viene del altar secreto que estás levantando en medio de tu proceso. Así que sí, duele, pero también está dando fruto. Y ese fruto será evidencia viva de que esta soledad, lejos de matarte, te consagró. Ahora sabes que lo que parecía abandono era entrenamiento, que la distancia no fue descuido, fue diseño. Dios no se alejó para castigarte, sino para darte espacio, para que crezcas, para que pienses, para que madures. Porque si Él hubiese seguido hablándote con intensidad mientras tú aún dependías de todo lo exterior, nunca habrías aprendido a caminar por fe. Y el justo no vive por señales, vive por confianza. Esa confianza que ahora se está formando en ti, cuando ya no hay emoción, ni compañía, ni consuelo visible. Y eso es exactamente lo que Dios estaba esperando. Que llegues al punto donde no necesitas estímulos para obedecer, ni confirmaciones para creer, ni compañía para avanzar. Porque quien camina solo con Dios no teme la oscuridad, sabe quién lo llamó, sabe a dónde va y no se detiene por causa del silencio. Tú estás empezando a convertirte en ese tipo de persona. Y eso es peligroso para el infierno, porque un hijo que fue procesado en soledad es un arma en las manos del cielo. Ya no reacciona por emociones, ya no se quiebra con críticas, ya no necesita aprobación. Y por eso Dios permitió este aislamiento, no para dejarte sin recursos, sino para hacerte uno, para que seas tú la voz que otros escuchen cuando pasen por la misma oscuridad. Porque no hablarás desde la teoría, hablarás desde la experiencia, desde el fuego, desde el lugar donde Dios te hizo fuerte, en silencio. La soledad no fue solo un tiempo, fue un proceso de transformación. Y ahora que estás saliendo de ese lugar, ya no eres el mismo. Ya no buscas ser entendido, ahora buscas obedecer. Ya no clamas por compañía, ahora clamas por dirección. Porque aprendiste que un corazón lleno de Dios puede caminar incluso cuando está vacío de todo lo demás. Esa es la victoria que pocos reconocen. No salir del proceso con fama, sino salir con raíz. No con aplausos, sino con convicción. No con seguidores, sino con respaldo del cielo. Dios te escondió por una razón, porque lo que Él va a hacer contigo no puede ser contaminado por manos humanas. Tenía que formarte lejos del ruido, lejos del sistema, lejos de las comparaciones. Y tú resististe, aunque dolió, aunque no entendiste, aunque oraste y no obtuviste respuesta. Seguiste, permaneciste, y eso fue visto por el cielo. Lo que los hombres no aplaudieron, los ángeles lo celebraron, porque no todos aguantan este tipo de proceso, pero tú sí lo hiciste. Y ahora lo que parecía una etapa oscura se convertirá en la plataforma desde donde Dios va a usar tu voz. Pero no será la voz de alguien herido, ni la voz de alguien desesperado. Será la voz de alguien que fue quebrado, limpiado, afinado y levantado. Porque solo los que se dejan procesar en el secreto pueden cargar autoridad en lo público. Y tú fuiste procesado. Ahora entiendes que no estabas siendo castigado, sino consagrado. Que el silencio de Dios no era ausencia, sino dirección. Que esa temporada donde te sentiste olvidado era, en realidad, el lugar donde tu espíritu estaba siendo fortalecido.
porque lo que Él quiere hacer contigo es demasiado grande como para edificarlo sobre una base inestable. Y lo que antes te dolía, la soledad, el rechazo, la distancia, ahora se convierte en tu testimonio más fuerte. Porque tú sabes lo que es caminar solo y aún así seguir creyendo. Y esa fe silenciosa, sin aplausos, sin audiencia, sin reconocimiento, es la que más honra a Dios. Es la fe que dice, aquí estoy, aunque nadie más lo sepa. Es la fe que sigue adorando sin recompensa, que sigue sembrando sin fruto visible, que sigue obedeciendo sin respuestas. Esa es la fe que transforma atmósferas. Esa es la fe que Dios estaba esperando ver en ti. Y ahora que fue formada, el cielo puede confiarte cosas que antes habrías destruido por inmadurez, por orgullo, por inseguridad. La soledad ya no es una prisión para ti, es tu historia, es tu altar, es el lugar donde viste lo peor de ti mismo. Y aún así, fuiste amado por completo. Es donde entendiste que Dios no necesitaba que fueras fuerte, solo necesitaba que fueras verdadero. Y cuando te volviste real en su presencia, ahí comenzó tu reconstrucción. Y hoy estás de pie, no porque todo cambió, sino porque tú cambiaste. Y esa transformación ya nadie te la quita. Estar solo te enseñó lo que ninguna enseñanza te habría podido mostrar. Aprendiste a escuchar a Dios sin depender de un ambiente. Aprendiste a confiar cuando no había garantías. Aprendiste a amar su presencia sin esperar recompensa. Y eso es madurez espiritual. No se forma en conferencias, ni en reuniones públicas, ni siquiera en medio de milagros. Se forma en el silencio, en la renuncia, en el llanto escondido que nadie ve, pero que el cielo recoge como ofrenda. Ahora que tu espíritu ha sido afinado, ya no buscas lo mismo. Ya no te mueve el reconocimiento, ni las puertas que se abren fácilmente, ni los escenarios donde todos aplauden. Ahora sabes que lo verdadero cuesta, que el precio de la unción es la soledad, que el precio de la autoridad es la obediencia cuando no hay testigos, que el precio del llamado es pasar por temporadas donde todo lo humano desaparece para que todo lo divino sea revelado. Y tú pagaste ese precio, no con palabras, sino con lágrimas, no con discursos, sino con permanencia, no con fuerza humana, sino con rendición. Y por eso hoy puedes decir con libertad, estuve solo, pero no abandonado. Estuve en silencio, pero nunca sin dirección. Fui escondido, pero nunca desechado. Porque Dios no es como los hombres. Él no usa y descarta, Él forma, pule, esconde, y entonces revela, y tú estás justo ahí, en la puerta de ser revelado para el propósito que fue sembrado en ti. Cuando todos pensaban que no estabas haciendo nada, ahora entiendes que el aislamiento no fue un accidente, fue parte del diseño, que cada persona que se alejó, cada conversación que terminó, cada puerta que no se abrió, era una poda santa, porque Dios no solo agrega, también quita, y lo que Él quita lo hace para limpiar el camino. Porque hay lugares a donde Él te está llevando que no pueden ser compartidos con cualquiera. Hay batallas que solo tú puedes pelear. Hay llamados que solo pueden nacer en el terreno del silencio, donde la única voz que permanece es la de Dios. Y ahora caminas con otra firmeza, porque sabes lo que es depender solo del cielo. Ya no te desesperas si no te entienden, ya no imploras presencia humana, porque te diste cuenta de que nada llena como su presencia. Y ahora lo que llevas dentro no es solo una experiencia, es un peso, una autoridad, una convicción que no se rompe con temporadas difíciles, porque tú no solo leíste de procesos, tú sobreviviste uno. Eso te da una voz distinta, una mirada diferente, un corazón más sensible.
porque el que fue separado con dolor, ama con compasión. El que fue podado, ahora sabe discernir. Y tú, ahora tienes ojos entrenados, oídos afinados y un espíritu más alineado. Estás más cerca que nunca del propósito, pero esta vez no estás buscando entrar, estás listo para ser enviado. Y eso lo cambia todo. Fuiste separado, procesado, escondido, pero no olvidado. Dios no invierte tanto en alguien que no va a usar. Y si el proceso fue profundo, es porque el propósito también lo será. Nada de lo que viviste fue en vano. Cada lágrima que derramaste en silencio fue semilla. Cada noche de soledad fue tierra fértil. Cada oración que hiciste cuando nadie más veía fue un ladrillo invisible en la construcción de tu llamado. Y ahora, después de todo, estás de pie. Tal vez no con todo resuelto por fuera, pero con una estructura espiritual por dentro que nada ni nadie podrá quebrar. Dios te llevó por ese camino no para castigarte, sino para que cuando llegues donde Él te quiere llevar, no te pierdas en lo superficial. Ahora tienes raíces, ahora sabes lo que cuesta. Ahora puedes mirar a otros que están comenzando su quebranto y decir, yo también estuve ahí y sobreviví, porque tú eres evidencia viva de que el silencio no mata, forma, que la soledad no te aísla, te prepara, que el abandono de los hombres es muchas veces la señal de que Dios está a punto de hacer algo que solo Él puede firmar. Y por eso no puedes guardar esto, porque hay muchos que hoy están donde tú estuviste. Gente que siente que Dios los dejó solos, que piensan que no valen, que ya no tienen llamado, y tú tienes la voz que ellos necesitan escuchar. Así que no calles, no retrocedas, no minimices lo que Dios ha hecho contigo, porque tu historia no fue solo tuya, fue escrita para consolar, confrontar y encender a otros que ya no saben qué más hacer. Si llegaste hasta aquí, no eres uno más, porque este mensaje no era para cualquier persona. Era para alguien que, como tú, ha sentido el peso del aislamiento, el silencio de Dios, la incomodidad de no encajar más en ningún lugar. Y si estás aquí, es porque resististe, porque mientras otros se perdieron buscando compañía, tú seguiste buscando presencia, porque aunque todo se apagó a tu alrededor, tu fuego interior no se extinguió, y eso te convierte en parte de un remanente, de los que no se rinden cuando se quedan solos, sino que se fortalecen en el lugar donde solo queda Dios. Y ahora que lo sabes, tienes una responsabilidad. No puedes irte sin responder al cielo. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo hago parte de los escogidos. Suscríbete al canal, activa todas las notificaciones y comparte esta palabra. No por mí, no por números, sino porque hay personas que hoy están atravesando la misma soledad que tú viviste y necesitan entender que no están siendo castigadas, están siendo formadas. No puedes callar esta verdad, porque si tú sobrevives al proceso, pero no lo compartes, estás negándole a alguien más la oportunidad de ser levantado. Este canal no es entretenimiento, es altar, es dirección, es refugio para los que ya no saben a quién escuchar. Y si tú fuiste tocado por esta palabra, no te desconectes, quédate cerca, porque lo que viene no es contenido, es continuación, es edificación, es una secuencia profética para que no vuelvas atrás. Mira otro video, profundiza, deja que el Espíritu Santo siga hablando, y mientras la música suena, no cierres los ojos al azar, cierra los ojos y di con convicción: gracias, Señor, por haberme dejado solo, porque ahí fue donde realmente te encontré.